Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Vamos a leer nuestra cita en la que estamos basando nuestra serie. Por favor, vamos a leerlo, vamos a arrancar desde ahí, como siempre hemos arrancado en los otros mensajes. Bien, vamos a leer el versículo 8 solamente. Vamos a centrarnos ahí. Dice así, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, por favor, dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora les pido que lo lean junto conmigo, lo leemos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Practiquen, 1, 2, 3. Practiquen todos juntos. Primera Pedro 5, 8. ¿Traen Biblia o cómo? Se supone que a la iglesia vienen con Biblia, ¿eh? Bien, 1 Pedro 5, 8. Dice así. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Sí. 1 Pedro 5, 8. 1, 2, 3. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, hoy vamos a hablar precisamente del dominio propio en las situaciones de la vida. Muchos acostumbramos justificar nuestras malas acciones. Y a veces solemos decir, fue el calor del momento. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces en el metro, que voy a trabajar y tengo que subir en el metro o en el metrobús y el bus pues va bien apretado, ¿no? Va apretadísimo y de repente es fácil dejarte llevar por el calor del momento. Saliste de trabajar, estás como fastidiado, tuviste a clientes que te quitaron el tiempo, te fastidias y te subes al metrobús y vas fastidiado. Yo regreso del trabajo a veces bastante fastidiado. Y entonces cuando alguien me empuja, tal vez sin querer, cuando alguien me dice algo que a mí no me gusta, tal vez sin querer, entonces yo reacciono, ¿no? Y le digo, pues ¿qué? Pues saca tus cosas, ¿no? Y entonces dan ganas de decirles sus cosas. Tenía un primo que decía, dile sus cosas. Y entonces él hacía una broma y le gritaba a alguien, sus cosas. Pero a veces hay momentos que la falta de dominio propio nos puede hacer perder un montonal de cosas en la vida. Un solo momento puede quitarte mucho. Por eso Pedro nos dice, manténganse, ¿cómo? Alerta. Tienes que andar a las vivas, porque el diablo siempre buscará un momento para tronarte. Buscará ese momento en el que tú pierdas el control. El mensaje de hoy se llama No es repentino. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No es repentino, porque hoy vamos a hablar acerca de la realidad, de que nosotros pensamos que nuestra pérdida de control es repentina. Nosotros creemos que nuestro momento de coraje, nuestro momento de ira es repentino, y no lo es. La realidad es que hay un problema en nosotros, y el problema es que no tenemos dominio propio. No nos dominamos. Por eso Santiago escribe esta verdad acerca de la lengua. Vamos a leerlo ahí, por favor, para que entendamos un poquito más. Santiago, déjenme ubicar bien la cita.
Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar ¿qué? Todo su cuerpo. Fíjense, Santiago está insinuando que aquel que puede controlar su boca, ¿qué puede? Controlar todo el cuerpo. Pero él dice que eso ¿se puede? No, no se puede. Y Santiago nos está hablando acerca de la realidad que hay en nosotros, acerca del pecado. Pero hay una ley que nos menciona Romanos, la ley del Espíritu, que va contra la ley de ¿qué? De la carne. Y dice Pablo que la ley del Espíritu vence a la ley de la carne. Y nosotros debemos de caminar la senda del dominio propio. Quiero compartirles, para empezar este mensaje, una historia de un jugador muy famoso. Brenda, si me ayudas. Este jugador corría el camino profesional para ser uno de los mejores jugadores de básquetbol, de baloncesto. Y es muy interesante su historia. Les pido que... Del éxito al abismo en un solo segundo. Sí. Historia de Boban Jankovic. En 1980, con 17 años de edad, un joven, Slobodan Jankovic, debutó en Serbia y rápidamente se hizo un nombre en la Estrella Roja de Belgrado. Allí se mantuvo hasta 1992, cuando por motivos de la guerra en Yugoslavia se fue a Grecia, firmando con el Panonios. En territorio griego encontró un lugar para brillar y todo parecía ir excelente. Con 29 años de edad era la figura del equipo, pero un 28 de abril de 1993, en un partido de playoff contra el Panathinaikos, se dio la tragedia. Había tenido un gran partido, pero faltando 8 minutos le sancionaron una falta ofensiva que provocó su reacción, estampando un cabezazo contra el soporte del tablero. Para su mala suerte, este no estaba acolchado y le hizo desplomarse inmediatamente, causándole una parálisis que le impediría caminar de por vida. Años después, ya postrado en una silla de ruedas, le rindieron un homenaje donde también participó su hijo, Vladimir, quien siguió su legado. Su número 8 fue retirado del Panonios y su vida se acortó a los 42 años de edad, cuando sufrió un infarto. Vladimir, ¿no? Creo que sí. ¿Qué le pasó? 29 años en un partido de básquet. Se molesta porque le cobran una falta. Y se molesta tanta es su molestia, que de puro coraje estrella su cabeza contra la base de la canasta. Eso es falta de dominio propio. ¿Cuántos de nosotros a veces caminamos y nos encontramos en ese milisegundo donde perdemos el control? Por eso quiero hablarte de esta realidad. No es repentino. La realidad es que nosotros tenemos falta de dominio propio. Por eso, esa es la razón de que Pedro, cuando nos habla, practiquen el dominio propio. ¿Por qué no Pedro no habla de otra cosa? ¿Por qué no Pedro dice, por ejemplo, practiquen el amor? Porque el diablo anda como león rugiente. ¿Les cuadra? Podría cuadrar, pero Pedro no elige el amor. Pedro podría decir, ¿cuál es uno de los otros, mencionan algún fruto del Espíritu? La bondad. La bondad. Practiquen la bondad. Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, pero no. Pedro elige ¿qué?
el dominio propio. ¿Por qué? Porque basta un milisegundo de que no tengas control de ti mismo y rompas el tepache en grande y arruines tu vida. Un coraje fuerte te puede llevar hasta un infarto. Un coraje fuerte te puede llevar hasta que te quede la sonrisa perpetua. Cuando se te va la cara chueca. Una parálisis. Mi esposa siempre me dice, no le eches bronca al que viene adelante, porque tú no sabes si el vato trae una pistola, se baja de su auto, te da unos cuantos y se va. Porque tenemos falta de dominio propio. Así es que yo tengo que aprender a distinguir cuáles son esos momentos en los que yo he perdido el dominio propio o se trató de un accidente. Y la Biblia me cuenta un montón de historias. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 4, por favor. 2 de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer nada más el versículo 4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Hay momentos en la vida que me pueden afectar para siempre, que no necesariamente son mi culpa o mi responsabilidad. Y eso es solamente un accidente. ¿Me explico? Para los que estudian, eso de que mi maestro me reprobó, ¡ay, qué accidente! No. Reprobaste. ¿Me entienden? Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Así es de que la forma en que Mefiboset quedó cojo fue que la nodriza lo cargó, salió corriendo, se le atravesó una piedra y se le cayó. ¿Cómo se habrá caído el chamaco? ¿Cómo se habrá torcido? ¿Con qué se habrá golpeado que quedó cojo? Para siempre. En el capítulo 9 hay una historia de Mefiboset muy interesante. Otro día la veremos. Pero, ¿me están entendiendo? Hay una línea muy delgada, o yo diría gruesa, en la que yo puedo definir cuándo es mi responsabilidad, mi falta de dominio, o que simplemente se trató de un accidente. Si me atropellaron porque me pasé el semáforo en rojo, ¿de quién es la culpa? ¿Verdad? Pero si me pasé el semáforo en verde y me atropellaron, ¿de quién es la culpa? Del chofer. ¿Me entienden? Tenemos que entender que hay cosas que nosotros no controlamos. Que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué te digo esto? Porque es diferente enfrentar la responsabilidad de cuando yo tuve la culpa de cuando no la tuve. ¿Me entienden? Un niño de 12 años, desobediente como él solo, necio, rebelde, que no le hizo caso a su mamá. Se cruza el semáforo en verde, en rojo, se lo lleva a un carro. ¿Y qué va a decir la mamá?
La mamá le va a echar culpa al del carro. Pero la realidad es que ¿de quién fue la culpa? Del niño. Fue necio, fue rebelde. Y será más difícil para el niño levantarse del proceso. ¿Por qué? Porque cuando el niño despierte y se entere de lo que pasó por su culpa, será más difícil levantarse. Porque pensará, arruiné mi vida. Ese jugador de básquetbol, ¿cuántos años tenía cuando sufrió el accidente? 29. Ni siquiera había llegado a la cúspide de su carrera. ¿Sabes lo que es andar el camino, perderlo todo y saber que fue por tu culpa? ¿Perder un matrimonio y saber que fue por tu culpa? ¿Perder una relación y saber que fue por tu culpa? Te lo dice un hijo que fue irresponsable con su padre. Y que después de la muerte de mi padre, una de las cosas más difíciles de andar fue, qué mal hijo fui. Cuando se murió mi papá, yo tenía sobrepeso. Estaba alejado de Dios. Ya había terminado la escuela, pero no trabajaba. En otras palabras, la palabra que más me podría describir a mí cuando mi papá se fue es mediocre. Y después de que él se murió, la senda, el camino para andar, para perdonarme a mí mismo, no fue de meses, fue de años. Es difícil andar un camino después de haberlo perdido todo cuando tú tuviste la responsabilidad. Por eso te hablo de esto. ¿Me comprendes? Necesitas dominio propio en la vida. Porque si no te dominas a ti mismo, el diablo anda como león rugiente y bastará un instante para robarte todo lo que tú hayas construido en años. ¿Cuánto había construido este joven su carrera? Desde los 17 empezó a jugar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 12 años jugando. Y luego lo pierde todo porque se molesta porque alguien le golpeó la manita. Eso fue lo que pasó. Fue falta técnica. Se molesta y se estrella contra la pared. Falta de dominio. Quisiera que veas conmigo 3 casos en la Biblia que nos hablan de la falta de dominio propio y sus consecuencias. Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. Primera de Reyes, capítulo 12. Hablamos de esto hace un tiempo. Después de que Salomón muere, su hijo, quien le sucede en el trono, es el chamaquete, hijo de papi, papa en la boca, fresa, Roboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Bueno, desde el 4, porque es donde la gente se acerca a él para pedirle una nueva forma de trabajar. Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que les responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?,
les preguntó, ¿cómo debo de responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo. Y este fue el consejo de sus amigos. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi madre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los castigaré, yo lo haré con un látigo. El jovencito es ahora rey y no puede con el paquete. La razón, inmadurez. Pero más que inmadurez, es la falta de dominio. Él tiene a dos grupos a quien pedirle consejo. Primero, a los ancianos que trabajaron con su padre, que dicho sea de paso, eran expertos. ¿Por qué? Porque Salomón trabajaba con expertos. Y él pide una segunda opinión a sus amigos. ¿A quién le hace caso? A sus amigos. ¿Por qué no puede dominarse? ¿Por qué no puede dominar el hecho de verse aceptado? Porque ese es el problema. Que él no puede dominar el hecho de que si se somete a los ancianos, él se vea sometido por ancianos. Él prefiere que sus amigos le digan, ¡oh, el rey! ¡Oh! Y a veces nosotros queremos que los otros nos admiren, que nos reconozcan. Y solo por eso elegimos tomar malas decisiones. Por falta de dominio propio. Roboam tuvo falta de dominio en sus relaciones. Roboam tuvo falta de dominio propio en las finanzas. ¿Recuerdan lo que les dije hace tiempo? Salomón había construido el imperio más grande sobre la tierra. No hay hombre, hasta hoy que estamos en el siglo XXI, no hay un hombre que tenga tanto dinero como lo tuvo Salomón en su tiempo. No lo hay. Y Roboam lo tiró en 3 días. Bastaron 3 días, perdonen la expresión, pero 3 días de estupidez para destruir algo que su padre había construido durante muchos años. Todo por no dominarse. ¿Saben qué provocó Roboam? Que el reino se dividiera. De aquí viene la división del reino. Por eso las tribus comenzaron a perderse. La decisión de Roboam no es cualquier cosa. Es una decisión que impactó a toda su nación. Veamos otro caso en 2 de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. Pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella, que se llamaba Tamar. Y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. ¿Qué le pasó a Amón? Se enamoró. ¿Sabes que la palabra Amón se puede traducir como encapricharte? Él no la amaba, él solo estaba enamorado. No es lo mismo decir que amo a alguien a decir estoy enamorado de alguien. ¿Dónde está la diferencia? En las acciones que toma una persona. Padres, ¿han tenido un hijo, una hija que te dice, ay, yo quiero con él, yo quiero con él, yo quiero con él? ¿Han tenido un hijo así? Y te dice, ese o esa, vago, bueno para nada, no te funciona. No te sirve. Ay, pero yo quiero con él. Quiero que sea el padre de mis hijos. Mírenlos.
Eso es enamoramiento. ¿Eso es qué? Enamoramiento. Gente necia, encaprichada con algo. Así es de que Amón estaba encaprichado con ella, con Tamar. Vean, pero Tamar era virgen. Amón se enfermó de angustia. Vean el nivel. El nivel. O sea, el tipo decía, me voy a morir porque quiero a Tamar. Juan capítulo 18, versículo 4. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen a estos que se vayan. Vean, Jesús les dice, ¿ustedes por quién vienen? Venimos por Jesús. Y Jesús dice, bueno, si vienen por mí, pues agárrenme a mí y dejen a estos. ¿Ven? ¿Ven el panorama? Jesús los está poniendo a salvo, los está colocando a salvo. Es conmigo, no con ellos. Pero vean la falta de dominio de uno de esos discípulos más locos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro tenía una espada. La desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Malco, el de la oreja. Vean, Jesús ya arregló todo. Ya les dijo, es conmigo la onda, no con ellos. La onda va en paz, pero el necio de Pedro, el loco de Pedro, el desatado de Pedro, saca la navaja y se lanza contra el pobre Malco y le arranca la oreja. Ay, Pedro, ya nos exhibiste. Estás arruinando todo. Por eso las palabras de Jesús ahí. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber del trago amargo que el Padre me da a beber? En otras palabras, el mismo Jesús le dice a Pedro, Pedro, te estás metiendo donde no debes. Por eso, antes Jesús le dice, cuando Pedro le dice, yo moriría por ti. Y Pedro le insinúa que Jesús no debería de morir. ¿Y qué le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Pedro, no estás entendiendo la onda. No estás entendiendo el proceso que yo voy a pasar. No la estás agarrando, Pedro. Pedro, domínate. Domínate, Pedro. Porque puedes arruinar mi propio proceso. El hecho de que no tengas dominio propio puede romper tu vida y la vida de otros. Tu proceso y el proceso de otros. Este jugador era un jugador ¿de qué? De básquet. ¿Jugaba con quién? Con un equipo. Y por estrellarse contra la pared, le quitó a su equipo la ventaja que él representaba para el equipo. En familia, nuestra falta de dominio propio, en un instante, puede quitarle a la familia lo que tanto desea. Lo que tanto ama. Por falta de dominio propio. Dicho esto,
abordemos el dominio propio. El dominio propio, en palabras simples y sencillas, es la capacidad de dominarme a mí mismo. De dominarme no solamente en condición de pecado, sino en condiciones normales en la vida. Dominarme a mí mismo es un arte. En unas semanas voy a predicarles un mensaje que tiene que ver con la ansiedad. Y se van a ir para atrás cuando se den cuenta cómo el dominio propio está relacionado con la ansiedad. Necesitamos comprender que el dominio propio es algo que por nosotros mismos no podemos alcanzar. La gente se pelea por falta de dominio propio. La gente se mete en relaciones que no debería por falta de dominio propio. La gente toma decisiones aceleradas por falta de dominio propio. Pierde dinero por falta de dominio propio. Aquellos que están en las apuestas y no pueden dejar de apostar es porque no han podido dominarse. Siempre dicen una y ya, una y ya, una y ya. Aquellos que tienen problema con drogas y con bebida, tienen un serio problema ¿de qué? De dominio propio, porque piensan que tienen la capacidad de dominarse. Y no es cierto. El dominio propio es un fruto es una parte del fruto del Espíritu. Entonces tengo que entender esta verdad. El Espíritu Santo es quien me puede proveer de dominio propio. Dilo conmigo, el Espíritu Santo es el único que me puede proveer de dominio propio. Solo el Espíritu Santo, iglesia, nadie más. Nosotros como hijos de Dios tenemos acceso al dominio propio. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo, porque es un fruto de Él. No está dentro de mí. Yo lo puedo echar a andar porque el Espíritu Santo lo puso en mí. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar el dominio propio? Te voy a dar, esos son los consejos que te sirven para definir el dominio propio. Consejo número 1 para el dominio propio. Simple y sencillo, la oración. Pero en la oración yo debo de buscar el dominio propio. Es decir, debo de tomar tiempos para orar donde yo le diga al Señor, Señor, dame dominio propio. Dame dominio propio. Son oraciones claras. Si tú estás buscando razones para orar en tu ayuno, debes de encontrar esta y dedicarle este tiempo. Debo de apartar un momento y decirle al Señor, Señor, dame dominio propio. Dame del don del Espíritu. Dame dominio propio. Porque cada vez que le veo la cara a este baboso, yo estoy seguro que voy a perder el dominio propio. Cada vez que esa persona me insinúa y me dice algo, Señor, tenlo por seguro, pierdo el dominio propio. Señor, cada vez que voy en el metro, en el metrobús, y alguien me empuja, Señor, te lo prometo, pierdo el dominio propio. Y yo necesito orar y pedirle al Señor que me dé dominio propio. Consejo número 2 para dominarme. Ayunar. Ayunar. Voy a decir algo que algunos necesitan escuchar. Hay personas que lo necesitan más que otras. Hay temperamentos que la psicología ha descrito y que, por cierto, están en la Biblia. ¿Qué soy yo, amor? Flemático. Ahí están los flemáticos. Los flemáticos son las personas más calmadas que te vas a encontrar en la vida. Yo soy flemático. Mi esposa me dice, apúrate, ya son van a dar, tenemos que irnos. Y yo, tranquila.
llegamos. Es que no vamos a llegar, siempre te levantas tarde. Tranquila, ahorita llegamos. Es que ellos van a llegar temprano, tú siempre llegas tarde. Tranquila. Los flemáticos somos personas muy tranquilas. Luego están los que son como el rey David, melancólicos. Lloran por todo. Hablan de todo. Tú quieres que se callen y no se callan. A esos les dices, cállate, cállate, ya, por favor. Hay una persona aquí que tiene un hijo flemático, un hijo melancólico. No va a decir quién. Pero a veces le quiero decir, ya, para allá, deja de hablarme. Hay personas que son coléricas. La ira. ¿Han visto la película de Intensamente? Bueno, lleguen a su casa y véanla. Porque los 4 muñequitos son los 4 temperamentos. Y los coléricos son el rojito que saca la flama hacia arriba. Todo le molesta. De todo se enoja. Todo critica. Perdón, Rubén. ¿Qué pasó? ¿Sí me explico? Hay personas que lo necesitan más que otros. Que necesitamos dominarnos. Yo soy flemático, pero también soy colérico. Me molesto. Ustedes no se dan cuenta, ¿saben por qué? Porque el flemático en mí gobierna al colérico en mí. Más la tentación y puedo dominarme más a mí mismo. Por eso el cristiano debe de ayunar en disciplina una vez cada semana. Por eso la semana que hablamos del ayuno les pedí que ayunaran una vez a la semana. ¿Qué día? Viernes. Esta iglesia todos los viernes ayuna. ¿Por qué? Porque necesitamos el dominio propio. Porque para mí va a ser muy triste escuchar. No, que la Brenda iba en el metrobús y una señora la empujó y Brenda sacó un cuchillo y la apuñaló. Eso va a ser muy triste. ¿Por qué? Porque significa que ese día Brenda perdió el dominio propio. Aquí viene esta verdad, porque le di a este mensaje no es repentino. Y eso tiene que ver con el cuarto mensaje, con el cuarto consejo de este mensaje. ¿Cuál es el primer consejo? Orar. ¿Orar qué? Pidiendo dominio propio. Consejo número 2, ayunar. Consejo número 3, desahogarme. Hacer actividades físicas. Mira, salte a caminar si estás enojado. Mi esposa, cuando se enoja, a veces me dice, vete de aquí. Yo le digo, ya, perdóname. Y ella me dice, vete, no te quiero ver. Bueno, no lo dice así, pero por ahí. ¿Y saben qué hago? Me voy. ¿Saben por qué? Porque está molesta. Y porque a veces necesitamos alejarnos. ¿Me entienden? ¿Me comprendes, iglesia? Consejo número 4, y esta es a lo que le tienes que prestar atención. Escucha esto que te voy a decir. Las acciones de falta de dominio propio, a las que llamamos repentinas, no son repentinas. Son el fruto de lo que tenemos en el corazón. Y son fruto de lo que nos hemos alimentado en la mente. Así es de que cuando yo
soy violento o digo algo que no quería, que en mi mente digo, no quería decirlo, no es verdad. De esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando tú insultas a alguien y después le dices, perdóname, no quería decirlo, es mentira. Sí lo querías decir. Es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Así es de que todo lo que sale de mí en acción o en palabras no es repentino. Es fruto de lo que yo tengo ¿dónde? En la mente y en el corazón. La voluntad, el carácter está compuesto de dos cosas. Dilo conmigo. La voluntad, el carácter está compuesto de dos cosas. Número uno. Dilo. Número uno. Lo que pienso. Número dos, lo que siento. Por eso a un niño, cuando tú le dices tonto, y él crece con la palabra tonto en su cabeza, ¿sabes qué es lo siguiente que pasa? Que el niño empieza a sentirse tonto. Y después el niño comienza a actuar como un tonto. ¿Lo es? No, pero él cree que es un tonto, porque se lo metieron en la mente y en el corazón. Y lo que hay en la mente y en el corazón produce la voluntad, eso es carácter. Por eso, cuando yo tengo momentos en los que pierdo el control, eso es fruto de lo que yo tengo, ¿dónde? En la mente y en el corazón. Pastor, ¿me estás diciendo que está mal enojarme? No, está bien enojarte. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Enójate, pero no riegues el tepache. Tú puedes decir, estoy muy molesto. Estoy muy molesto con ese cuate que hizo tal. Ahorita vengo. Eso es pecar. Sentir, la Biblia no condena tu sentir. Tú puedes enojarte, puedes llorar, puedes tener rabia, puedes vivir tu enojo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al atrio y vio a los que vendían las ofrendas para entrar al templo? Se enojó. Y todavía dice la Biblia que él fue, agarró y construyó ¿qué? Un látigo. O sea, miren cuánto duró su enojo. Se fue, preparó el látigo, regresó y a todito se lo surtió, porque estaba molesto. Si te enojas con tu hijo y te lo vas a cachetear, domínate y después te lo cacheteas. No te lo cachetees cuando estás enojado, porque si te lo cacheteas cuando estás enojado, ¿sabes qué va a salir de ti? Ira, y lo puedes lastimar. La última vez que mi papá me pegó, me dio una nalgada que me tatuó su mano en mi nalga. Me vio, se dio cuenta de lo que había pasado y a partir de ese día nunca más me golpeó. Pero también desde ese día yo tuve mejor relación con mi papá respecto de mis equivocaciones. Porque él eligió dominar su fuerza. Porque mi papá golpeaba muy duro. Con una cachetada se noqueaba a varios. No es por presumir, pero tenía mano de boxeador el vato. El cuarto consejo es este. Dilo conmigo. Para tener dominio propio, necesito cambiar mi mentalidad. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados a través de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Así es de que el cuarto consejo que te voy a dar para tener dominio propio es, lee tu Biblia. ¿Cómo, pastor? ¿Nomás con eso? Sí.
Lee tu Biblia por el amor de Dios. Cuando leas tu Biblia, tu mente va a ser renovada, va a ser transformada y entonces vas a dominarte respecto de los pensamientos que traes. A veces yo me domino y digo, ay, este tipo, creación del Señor. Quisiera maldecirte, pero te voy a bendecir. Ocupo los pensamientos de la Biblia y no mis pensamientos. Porque si ocupo los míos, habría 2 que 3 maldiciones y 3 arranques. ¿Me estás entendiendo? Por eso necesito estar alerta. Escucha esto. No es que el diablo te agarre de sorpresa. El asunto es que no has tramitado el proceso de tu mente. Y como no la has cambiado, entonces vas a seguir reaccionando de acuerdo a lo que tienes en la mente. Por eso necesitas renovarla. Por eso el dominio propio funciona a la luz de la palabra, no a la luz de tus pensamientos. No a la luz de tus ideas, no a la luz de tu criterio. El dominio propio funciona a la luz de la palabra de Dios. Ese es el dominio propio. El bíblico, el espiritual. No el que tú piensas, no tus ideas. El dominio propio va de la mano de la palabra de Dios. Así es que tenemos mucho trabajo por hacer, iglesia, para tener dominio propio. Oro que hayas tomado estos 4 consejos y que los vuelvas una práctica en tu vida. Que ayunes de verdad, pero que ayunes en serio. Ya, los que están ayunando hasta las 12, ya pasen, ayunen hasta las 5 de la tarde. Sientan hambre, sientan el dolor del hambre. Eso es matar el cuerpo, eso es matar la carne. Eso es asesinarme a mí mismo y morir yo para que Cristo viva en mí. ¿Me entienden? Necesitamos dominarnos, iglesia. Porque si no nos dominamos, no sea que el diablo nos robe aquello que nos ha costado trabajo construir. ¿Me dices amén? El diablo anda atrás de ti, iglesia. No dejes que te robe por falta de dominio propio. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos unos minutos. Voy a pedirte que pongas primero en tu mente algo en lo que te ha costado dominarte. Todos tenemos ese aguijón en la carne y nos cuesta dominar. Tú sabes qué es. Ponlo en tu mente y dile al Espíritu Santo, yo pongo en tus manos este aguijón.